Ahí va, miércoles 20 de noviembre. Amigos, amigas, mucho para ordenar. Por supuesto que tratar de entender en la medida de lo posible lo que está pasando por estas horas en la Argentina y en el mundo, que está re picante la situación también, con el hashtag Tercera Guerra Mundial ahí latente. Pero para arrancar este resumen de hoy, mientras dejan un like y un comentario, nos vamos a las fotos finales de Javier Milei en su gira por Brasil y el G20 y la visita que tiene hoy también, etcétera, ¿no? Bueno, es el destino Brasil preferido de los argentinos para vacacionar. Aparentemente, es sí. también un destino de cierta relevancia, ¿no? Para Milei, sí, que completó este martes el álbum de fotos de su viaje efectivamente a la ciudad de Río, donde participó de la cumbre del G20. Sumó varias figuras de mucho peso a su bitácora, empezando por el presidente de China, Xi Jinping. La foto con el presidente chino. Al final. Así es, con quien acordó oficialmente, ¿no? Avanzar en la cooperación y en la ampliación de las relaciones comerciales. Bueno, esa foto le podríamos poner un título o una leyenda diciendo donde empieza el pragmatismo, termina la ideología, ¿no? Claro. O viceversa. China, y eso lo sabemos ya desde hace un tiempito, no es más un enemigo comunista, es ahora un socio comercial muy interesante, lo dijo el propio Milei unas semanas atrás, porque justificó en su momento, no exige nada salvo que no lo molesten. Ajá. Bueno, eso de no exigir nada, la verdad que se podría discutir, pero lo cierto es que China es el segundo socio comercial de la Argentina después de Brasil, además de ser una fuente muy significativa en términos de inversiones extranjeras, en términos de financiamiento de proyectos de infraestructura, por ejemplo, y también, cómo olvidarnos de que es un aliado necesario en un contexto de pocas reservas en el Banco Central y de muchas deudas. De hecho, el gobierno de Xi Jinping decidió a mediados de este año, en junio pasado, renovar el swap de monedas que tanto clave. necesita el gobierno de Javier Milei, la Argentina lo tiene que en general. cuidar como pocas cosas, ¿no? Ese swap. Totalmente. Gobierno, ¿no? Entonces es un combo completo que es necesario para la Argentina, incluso para su sobrevivencia económica y financiera, ¿no? Este fue el primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios, entre Javier Milei y Xi Jinping. Podríamos decir tal vez el inicio del deshielo, ¿no? Y iremos viendo con el paso del tiempo qué frutos trae ese acercamiento. Además de Xi Jinping, Milei se reunió con Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, el otro gigante asiático, que es un mercado cada vez más relevante, hay que prestarle atención a lo que está sucediendo allí, y que es también India una oportunidad para el gas de vaca muerta, ¿no? Ha manifestado su interés en ese sentido. Sí. Y finalmente sumó a su álbum de foto la foto con Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario Internacional. Bueno, la papa caliente no estaba ahí, digamos, ¿no? Lo que se negocia en otros despachos, con otros integrantes, con Caputo, etcétera. Pero sí estuvo la foto, la jefa del FMI lo felicitó. Publicó un mensaje muy elogioso. Habló de impresionantes avances logrados en la estabilización de la economía y su fortalecimiento en el mercado. Sí. También dijo, estamos dispuestos a apoyar a Argentina y a su pueblo para seguir avanzando en estos logros. Lo que iremos viendo con el tiempo es si la foto se puede convertir, que es lo que está buscando el actual gobierno, sí, claro, en nuevos dólares. Desembolsos. Claro, porque hasta ahora mucho like, abracitos, fenómeno, Javo, sos un capo, aguante, pero dólares ni hablar, ¿no? Por ahora, al menos. Perdón que te interrumpa, esto es poco radial, pero ¿vieron el cuadro que está detrás de la pareja? ¿No? Sí. Milei. Angelitos rezando. Estamos viendo la foto que publicó la propia Kristalina para justamente elogiar los logros, lo que considera ser
ser un logro de su gestión. Detrás de ellos un cuadro con, parece premonitorio, o no sabemos. No sabemos. De una especie de angelitos rezando. Niñitos con Niñitas, alitas, con claro. alas, digamos, rezando. Rezando, es un poco la... O pidiendo por favor. La descripción de la situación, ¿no? El cuadro. Rezando para que nos tiren unos dólares, ¿decís? Un hueso. Rezando, Algo. rezándole a Rezando quien en sea. general, ¿no? Sí. Bueno, así terminó el viaje de Milei. Hace unos días estaba en Estados Unidos participando en la CPAC, ¿no? La cumbre de los ultra del mundo, encabezada por Donald Trump. Esta semana hizo mucho que tiene que ver con la globalización, con hacer comunidad con sus amigos del G20. Y ya en Buenos Aires lo espera un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que hay que decirlo, pese a su distancia geográfica, ¿no? Y también sus divergencias ideológicas, porque no tienen claramente el mismo plan de gobierno, también ella integra, ¿no? Al igual que Milei, esa suerte de internacional reaccionaria que viene ganando terreno en el mundo. Lo digo porque estamos marcando en las últimas horas muchas diferencias en quién es Trump, quién es Milei, cuáles son. Es verdad, son todos distintos, pero también esa es un síntoma o es una marca de esta época y de esa internacional reaccionaria. Sí, sin embargo me da la sensación por los resultados del G20 para la Argentina que Milei políticamente, no la Argentina, pero Milei políticamente quedó más aislado de lo que él esperaba tal vez, ¿no? Porque, bueno, finalmente tuvo que firmar con algunas disidencias, pero tampoco es que los países como, bueno, justamente Italia o Estados Unidos, los que tendrían ahí una especie de sociedad ideológica, es que incluyeron a Milei, o por lo menos a la Argentina, en el faro de la libertad en el mundo, ¿no? Fue como, bueno, acá sos uno más, ¿eh? Cuando se junta el G20 y cuando hay ahí acuerdos comerciales y roscas y demás, y cuando cuentan la que vale, todo bien loquito, pero vos acá sos uno más, después el biribiri y el piqui nos sirve a todos, pero en ese marco me parece que quedó bastante más aislado de lo que esperaba, pese a que tiene todas las fotos que quiere, todos los gestos. Sí. Ahora recibe a la italiana acá en la Argentina y demás. Pero todos esos vínculos políticos o de afinidad ideológica no por ahora se están no se traduciendo en inversiones, en respaldo además, económico. No es lo mismo participar justamente de la CPAC o de no me acuerdo ahora el nombre de la cumbre que organiza Vox en España, sí, ¿no? Sí. Libertad y no sé qué, Viva Libre, bueno, lo que fuera, no es lo mismo que efectivamente participar del G20. Claro, exacto. Que a nadie les conviene romper los lazos con Argentina porque también hay mucho para ganar, ¿no? Pero bueno, con sus límites, con su marco. Pasamos ahora a las últimas novedades en la política nacional. A ver. Porque Milei estaba como tumbando su propio presupuesto. El oficialismo suspendió la reunión en diputados en la que se esperaba alcanzar, por lo menos la oposición esperaba alcanzar un dictamen sobre el presupuesto 2025. El presupuesto del gobierno, que parece el propio gobierno no estar del todo interesado en que se apruebe. José Luis Espert anunció que se suspendió la reunión y dijo: la voluntad es trabajar para alcanzar los consensos necesarios. A ver. Tras 2 meses de intenso trabajo en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hemos recibido 7 funcionarios del Poder Ejecutivo de distintas áreas con más de 30 horas de reuniones de trabajo. Sin embargo, todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero. Por tal motivo, hemos suspendido la reunión de comisión que teníamos prevista para hoy a las 15 horas. Que quede claro, la voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo de la Nación, encabezado por el presidente Javier Milei, es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener presupuesto 2025. Bueno, de eso último déjame dudar, ¿no? José Luis lo aclaró con tanto énfasis que da la sensación de que en realidad lo que buscan es todo lo contrario. Porque, bueno, ya sin garantías de que esto efectivamente suceda, de que se apruebe, el año que viene se va a volver a aplicar el presupuesto, ni siquiera el 2024, 2023.
Y sectores de la oposición están acusando al gobierno de boicotear a propósito su propio proyecto presupuestario para de esa forma profundizar el ajuste con un presupuesto desactualizado y a discreción, ¿no? Sin necesidad de pasar por el Congreso. Sin control de gobierno, de Congreso, De etcétera. vuelta, ¿no? Motosierra, ajuste brutal, sin necesidad de cumplir con partidas y por lo tanto con acuerdos. Claro, este año en el no hubo Congreso. presupuestos, No. se utilizó el del 2023, por lo que en el 2025 se seguiría teniendo como base el del 2023. Sí, ni siquiera como base, la discrecionalidad es total en ese caso. Cuando no hay presupuesto decide la, Esto no pasó la nunca, asignación ¿no? 2 años seguidos. 2 años seguidos, No. Sí ha pasado un año. Me acuerdo que un año la dejaron a Cristina, A Cristina, sin sí, presupuesto, por supuesto. cuando estaba el famoso Grupo A en la Cámara de Diputados, Claro. etcétera. Pero un auto boicot a tu propio presupuesto sí que no se ha visto, ¿no? Evidentemente le sirve. Y bueno, y también ahí están los gobernadores medio acorralados, porque sin garantías de financiamiento y con la cuenta regresiva legislativa en su contra, están con un dilema que es o avalar un proyecto presupuestario de recortes profundos, es decir, votarle el presupuesto de ajuste brutal para el año que viene a Milei, o dejar al gobierno sin presupuesto, lo que le permitiría en definitiva a Milei manejar los fondos por decreto. Entonces cualquiera de las dos opciones son complicadas. Veremos finalmente qué sucede. Mientras la negociación por el presupuesto 2025 entre la Casa Rosada y los gobernadores puso en suspenso la continuidad del periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados tiene para este miércoles una sesión convocada para tratar 3 proyectos, entre ellos el famoso proyecto de ficha limpia o /proscripción de Cristina, si quieren lo traducimos de esa manera. El oficialismo de la Libertad Avanza y el oficialismo del PRO no tienen ahí garantizado ni siquiera el tratamiento del expediente, difícil por estas horas que logren el quórum, mucho menos la aprobación, mientras que la oposición se divide entre los que ven a la ficha limpia como un intento de proscripción y los que consideran un tema menor para tratar al lado del presupuesto del año que viene, ¿no? Bueno, al oficialismo y su principal socio, al PRO, impulsor del proyecto, no le están dando los números en la Cámara de Diputados. La oposición más afín tampoco estaría dispuesta a acompañar, por lo tanto, con el rechazo del peronismo y la izquierda, no parece entonces finalmente, se complicó, son esquirlas también de no acordar el presupuesto. Claro. Se le empezó a complicar al oficialismo y al PRO la posibilidad de aprobar este proyecto, que si se aprobara tal y como está redactado, bueno, básicamente Cristina no podría presentarse el año que viene en las elecciones, ¿no? Veremos, atención con esto, lo que pueda suceder en las próximas horas en la Cámara de Diputados. Pasamos ahora a la rosca sindical. Hay como una CGT combativa y una CGT más mimosa. Bueno, la CGT rechazó el paro general que pedía Pablo Moyano. Vieron que ayer hablábamos que Pablo Moyano quería avanzar con un plan más combativo, de paro general para diciembre, etcétera. Pero es uno de los 3 secretarios generales de la CGT. Los otros 2 no tienen ni ganas de avanzar con eso y finalmente así sucedió. Los sectores mayoritarios de la conducción de la Central Obrera acordaron no avanzar con una medida de fuerza en lo que queda del año, como estaba impulsando Pablo Moyano. Claro. Y esta decisión la toma el ala moderada / dialoguista / mimosa, según como le quieras poner a ese sector. También hay distintos matices, hay más Sí, por mimosos y hay más moderados. Hay de todo un poco, Sí. por eso. Y ahí están los gordos de los grandes gremios, el sector de los independientes, los que reúnen a la UOCRA, a los estatales de UPCN, obras sanitarias, y también el resabio del barrio nuevismo, también ahí en la CGT. Y a su vez, los líderes sindicales acordaron renovar el pedido al gobierno para convocar una mesa, las famosas mesas de diálogos tripartitos, Estado, empresarios, sindicatos, con la participación de las principales cámaras empresarias. Dice en la nota de Clarín Elizabeth Pejer que uno de los integrantes ahí de la mesa chica le dijo: nuestra apuesta es el diálogo bajo los 3 ejes de desarrollo, producción y trabajo. Eso lo volvimos a rectificar y esperamos la convocatoria del gobierno, dando de baja, ese mismo referente, cualquier posibilidad de avanzar con el llamado un paro general. El tercero vendría a ser, porque ya hubo 2, un tercer paro general contra la gestión de Milei. Dice: no existe en nuestra agenda, es la apuesta de un sector minoritario que se deja llevar por los cantos de sirena y la estrategia del kirchnerismo, habría dicho uno de los dirigentes sindicales, en alusión directa al reclamo de Pablo Moyano, que no estuvo presente en la reunión. Y atención con las internas de las internas, ¿no? Porque hay interna también en la familia Moyano.
Cuenta Mariano Martín en El Destape que Hugo Moyano desautorizó a Pablo ante la mesa chica de la CGT. El líder de Camioneros se comunicó este martes con Héctor Daer y Gerardo Martínez de la UOCRA para asegurarles que la amenaza de paro que había lanzado Pablo, su hijo mayor, no contaba con su respaldo, con el respaldo de Hugo. Y esa era la señal que estaban esperando el resto de los sindicatos, los gordos, para avanzar con una mesa de diálogo con el gobierno y las cámaras patronales, como les acabo de contar. Esta interna entre Hugo y Pablo no es nueva, ya viene de arrastre y tuvo varios episodios, como, no sé, por ejemplo, cuando Pablo amenazó con irse de la CGT, Hugo dijo, bueno, lo reemplazo por otro camionero, ¿no? Hubo ahí como una cosa de... Ya viene de arrastre, hay una situación ahí entre ellos. Hay un succession sindical, ¿no? Sí, ni hablar si metés a Facundo, Moyano, al otro y el otro Hugo, Moyano, y si querés, ahí hay una tremendo. cosa. Es tremenda esa interna, pero la discrepancia explica, entre otros factores, la decisión de Pablo Moyano de no asistir a la reunión de la mesa chica de la CGT que se llevó a cabo la tarde de ayer en la sede de UPCN. Bueno, ustedes escucharon, ayer lo pasamos a Pablo en el Destape Radio diciendo vamos hacia un plan de lucha que puede incluir, si la CGT lo acepta, un paro general. Bueno, no va a haber, todo indica, paro general, por lo menos por lo que resta del año. El sector mayoritario de la CGT y el sindicalismo parece tener una postura más mimosa con el gobierno de Milei. Bueno, ayer también hubo una novedad al respecto, por otro lado, porque durante las deliberaciones de la mesa chica de la CGT, que se extendieron por más de 2 horas, los sindicalistas recibieron también con alivio una noticia que llegaba del Congreso, que es que fracasaba la ofensiva del PRO y de la UCR, especialmente en un proyecto a cargo de Martín Tetaz, que le hizo caer el proyecto de avanzar contra algunas herramientas sindicales. Y ahí estuvo trabajando también el kirchnerismo, estuvo trabajando Miguel Ángel Pichetto. La Libertad Avanza hizo como un ole, como diciendo, bueno, entonces se lee ahí también una especie de acuerdo entre las centrales sindicales y el gobierno, que era básicamente el intento ayer en diputados de sacar de comisión ya un despacho de proyecto de democracia sindical, así se llamaba, que ahora no podrá ser tratado en el recinto de la Cámara en lo que queda del año. Era una jugada que apuntaba a que haya la famosa renovación dirigencial de la CGT. Que no haya reelección indefinida y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, todo lo que quería Martín Tetaz y algunos sectores, como también integrantes del macrismo, que siempre tienen al sindicalismo, ¿no?, entre ceja y ceja. Bueno, una jugada combinada entonces entre Miguel Ángel Pichetto, el kirchnerismo y los que desde un comienzo se opusieron a esta reforma, que fue clave entonces para frenar la iniciativa profundamente cuestionada por la CGT. Lograron también en ese sentido salvar la ropa. En este caso, la CGT volvió a ganar, cuenta Mauricio Cantando en Letra P, una batalla en el Congreso, y ahí la maniobra que les explicaba recién de Pichetto, que bloqueó el dictamen de proyecto para reformar la ley de asociaciones sindicales. La iniciativa básicamente recortaba el poder de los gremios al impedir el cobro compulsivo de los recibos de sueldo, desregular las obras sociales. Bueno, todo eso ya no podrá tratarse este año. Triunfo político de la CGT. Los que son más dialoguistas en la CGT con el gobierno dirán, bueno, mira, ¿ves? De esta forma nosotros, charlando, cediendo alguna cosita, no haciendo paro y demás, sacamos, dirán, este tipo de resultados positivos para nosotros. Sí, claro. Otros dirán, sí, mientras tanto, están comiendo los bolsillos de los trabajadores. Bueno. Claro, sería importante también que se junten. Bueno, ya que tienen la capacidad de bloquear iniciativas, que demuestren esa capacidad a la hora de bloquear iniciativas que joden a los trabajadores. Digamos, no solo a los sindicatos, que está bien que defiendan a los sindicatos, ¿no? Por supuesto, claro. Pero también los sindicatos se nutren de trabajadores. Claro, es como esa, hay una relación, ¿no? Hay una contradicción. Bueno, el que la fue a buscar adentro fue Martín Tetaz, que se quedó con las ganas y tuvo que decir, bueno, la verdad que veníamos trabajando un montón en esto, pero bueno, no se pudo, no están los números, no alcanza. Bueno. Los que sí van al paro son los estatales, los que están ahí sí, en plan de lucha. Son los estatales de ATE, no los estatales de UPCN, que están más bien mismos. No, esos están tranquilos. Entre los reclamos de ATE está la recomposición salarial, recordando que en la última paritaria el gobierno otorgó, con la aceptación de otro gremio de UPCN, un 2% para noviembre y un 1% para diciembre. UPCN aceptó eso, ATE dijo, no, loco, nosotros no estamos para esa. Y de esta forma la pérdida del poder adquisitivo, dicen, de los estatales ya supera el 39% en lo que va del año. Esto además sucede, el paro anunciado para el 5 de diciembre, un paro de 24 horas de ATE, en respuesta a 2 hechos recientes. El gobierno anunció, y esto lo contaba Gaby ayer, despidos por un paro de estatales en el registro de la propiedad del automotor.
Esos despidos los hizo a través del Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cunioli Barona, y apunta a los trabajadores de ATE que paralizaron la sede central en los últimos días. Aguiar salió a responder y pidió el juicio político para Cunioli Barona. Sospecho que no va a suceder. Y además esto sucede también luego de que el gobierno subiera a la web finalmente un instructivo, una especie de guía de estudio para tomarle exámenes a los estatales. ¿No viste que están con esa de, bueno, a ver si son idóneos para el cargo? Un examen de idoneidad que deberán rendir cerca de 40.000 empleados transitorios de la administración pública cuyos contratos se terminan a fin de año, el 31 de diciembre. Bueno, según explicaron, iba a ser un examen presencial, digital y anónimo, con 3 tipos de evaluaciones. Bueno, toda esta idea de que no todos los que están en el Estado tienen la capacidad. ¿No? La idoneidad para trabajar en el Estado. Coincido. Sí. Habría que ver, de hecho, varios de los funcionarios del gobierno. Sí, ¿no? bueno. Que hagan, que llenen también el formulario de Google, ¿no? Y no sé, claro. Sí. Hace muy poquito estuvo en contra de esa propia idea el Gordodán. ¿Te acordás cuando defendió nombrar familiares y amigos? Porque no todo tiene que ser la capacidad de idoneidad. Dije, mirá, si Kicillof pasa todos los exámenes, igual es un comunista tremendo. Eso dijo, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, no, pero de todos modos en el gobierno también de todas formas saben que el universo de empleados que deberían rendir examen de acá a fin de año es tan amplio que es imposible que todas esas pruebas se completen antes del 31 de diciembre. Claro. De todas formas, advertencia ahí a lo que suceda como cada fin de año cuando finalizan contratos y qué disposición tiene el gobierno de que continúen o de que arranquen el año sin laburo, ¿no? Esas personas que tienen esos contratos que vencen a fin de año. Bueno, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, criticó la persecución, el maltrato sistemático y los altos niveles de autoritarismo y violencia en el Estado, y así se resolvía el paro en asamblea. Porque si no votamos una nueva medida de fuerza, porque si no le damos continuidad y profundizamos el plan de lucha de los estatales, estos tipos nos van a llevar puestos. Proponemos un paro nacional de 24 horas, un paro total de actividades el próximo 5 de diciembre. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, la mantenemos levantada, muy bien, por la negativa, abstenciones, por unanimidad, la Asociación de Trabajadores del Estado acaba de aprobar una nueva medida de fuerza, un paro para el 5 de diciembre. Bueno, y entonces ahí queda claro, ¿no? Se va configurando, ya me parece que está bastante establecido, un sindicalismo a doble marcha, ¿no? Un sindicalismo dialoguista, hoy te diría mayoritario, por lo menos en la cúpula, ¿no? Por lo menos de la CGT, y después otro sindicalismo más combativo, ¿no? Los estatales de ATE, los sindicatos del transporte, aunque con sus diferencias también, las 2 CTA que están confluyendo ahí en una unidad y en un plan de lucha conjunto, pero empieza otra vez a dividirse la representación de los trabajadores registrados, ¿no? Que ya de por sí son un 40% de los trabajadores totales del país. Estamos hablando de más o menos 4 palos, ¿no? Sí, y ni hablar de ese 40% de trabajadores registrados, la mitad sindicalizados, ¿no? Entonces, bueno, también es cierto que para el sindicalismo, incluso para el más combativo, lo vemos ahí, lo vemos a Pablo Moyano intentándolo y no lográndolo, es complejo establecer un plan de lucha con paros, con movilizaciones, sobre todo, por supuesto, si tenés otro sector muy importante del sindicalismo que no acompaña esa estrategia. Bueno, esa división que se ve en el mundo sindical se ve también en el peronismo, se ve también en el radicalismo, en el macrismo, digamos, es parte de la división que ha logrado, por cierto, establecer el gobierno con bastante éxito, ¿no? La verdad, porque es también parte de la rosca del gobierno todo esto. Bueno, en fin, después está la crisis de Milei, ¿no? La vida real. La actividad metalúrgica no se recupera. En octubre cayó 7% interanual y un 0,2% en relación a septiembre, según un nuevo informe de ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Al menos en la actividad metalúrgica no se ven las burbujitas del pedo de buzo. Claramente todo lo contrario. Por cierto, es la actividad que más empleo genera en el país, con 850.000 trabajadores, y además es una de las 2 actividades que más aporta al PBI nacional. La actividad venía de una recuperación muy leve de 0,8% en septiembre en relación a agosto, pero a nivel interanual la caída el mes pasado fue del 7% y en lo que va del año acumula una contracción de casi 14 puntos en relación con los mismos meses del año anterior. Atención con este dato, se confirma la tendencia de que los argentinos comen cada vez menos carne.
Las vaquitas son ajenas. Mientras crecen las exportaciones, el consumo interno de carne vacuna cayó al nivel más bajo en 28 años. Se confirma la tendencia y el dato de la Cámara Empresaria del sector, de CICRA, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, que reveló que el consumo per cápita de carne vacuna en la Argentina se redujo a 47,2 kilos por habitante por año, lo que representa el nivel más bajo de casi las últimas 3 décadas, 28 años, y que no se vislumbra un repunte en el corto plazo. Según indicó este nuevo informe de CICRA, esta cifra representa una caída del 11,2% respecto a 2023 y además se sitúa por debajo de los niveles históricos, generando obviamente un impacto en los hábitos alimenticios de la población que cambia carne vacuna por carne de cerdo, pollo o directamente elimina la carne de su alimentación. Bajó la producción de carne, pero menos que el consumo. La razón es que los niveles récord de exportaciones están compensando en parte la violenta caída del consumo interno. La fuerte reducción de la demanda del alimento, por cierto, más tradicional, ni siquiera se trata de comida, estamos hablando de casi parte de la cultura nacional, sí, claro. Comerse un asadito el fin de semana, se estira, se prolonga en el tiempo, pese a que en los últimos meses se observó una desaceleración importante también en los precios para el sector. Las estadísticas oficiales del INDEC marcan un aumento en los cortes más populares de apenas 0,4% sí. Promedio durante octubre. Es decir, el precio de la carne no aumenta, básicamente porque más cara no pueden ponerla, porque si no directamente venden menos de lo que ya están vendiendo, ¿no? Dice Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre, que este alivio para una parte de la industria frigorífica, la que es predominantemente exportadora, puede convertirse en una tendencia definitiva dada el modelo de política económica que está logrando imponer Milei y los factores de poder que lo respaldan, que es básicamente un modelo, ya lo hemos visto en otros momentos de la historia argentina, que privilegia la salida exportadora de la producción por sobre el consumo interno. Es lo que está ocurriendo con la carne. En paralelo, el gobierno en las últimas horas eliminó todo tipo de controles de precios, entre ellos controles de precios a la carne, derogó 43 normas que le permitía al Estado fijar precios, intervenir en los mercados y solicitar información a las empresas. Bueno, cambiamos de tema y atención con esto, que está por debajo del radar permanentemente, que es la situación de las personas con discapacidad en la Argentina. Ah, sí. Muy por debajo del radar, no es tapa de diarios, es algo que objetivamente poca bola se le da. Y es la demostración de la crueldad del poder. Personas con discapacidad marchando hoy a la Quinta de Olivos contra el ajuste de Milei. El recorte de las pensiones, los problemas de los prestadores de salud y la actitud, dicen, discriminatoria del presidente motivaron esta convocatoria de las organizaciones del colectivo a movilizarse por tercera vez en lo que va del año. Acto federal por los derechos de las personas con discapacidad. La marcha también se realiza en varios puntos del país, como Rosario, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Desde el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad hablan de un daño irreparable como consecuencia del recorte de por lo menos 200.000 pensiones que el gobierno tiene previsto realizar en un futuro inmediato según las metas del presupuesto 2025. Pero también abarca el ajuste a los valores de los servicios de salud, rehabilitación y transporte, cuyos prestadores apenas llegan a cubrir la mitad de los costos operativos. Es decir, los están ajustando por todos lados, no solo quitando pensiones. El gobierno, como ante cada ajuste y recorte, lo disfraza de auditoría. Siempre detrás de la excusa de la auditoría hay un recorte brutal a la casta, en este caso, de las personas con discapacidad. Y está citando a los beneficiarios a presentarse en persona ante la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, para revalidar sus papeles. Por cierto, la pensión hoy tiene un valor muy bajo, equivale al 70% de una jubilación mínima, que ya de por sí es muy baja, es decir, unos 164.000 pesos. Para muchas personas con discapacidad, eso, más allá del monto, implica la posibilidad de acceder a una cobertura de salud. No solo son los 164.000 pesos, que no se hace nada, ¿no? Pero te permite tener una pensión, acceder a una cobertura de salud. Esto es la crueldad del poder. Es el ajuste en lo más bajo de la pirámide social. Es la casta de las personas con discapacidad que está ajustando Javier Milei. Bueno, amigos, para avanzar ya en lo que tiene que ver con el resto de la agenda del resumen de hoy, volvemos con Ori a lo que pasa en el mundo.
Porque el hashtag Tercera Guerra Mundial Ay, lo vimos Dios. en Twitter y dijimos, ¿será tuitero esto o será real? A mí me gustaría saber cuántos segundos quedan para la medianoche, que es lo que marca el reloj del apocalipsis. ¿Se acuerdan, no? Sí. ¿Ustedes? Cierto. Sí. Bueno, quedaban 90 segundos cuando empezó el año y siento, no sé por qué, pero mi intuición, yo fui a chequear en el sitio, es un sitio científico, es una manera de llamar la atención, ¿no?, de la opinión pública, la comunidad en general, internacional, sobre los riesgos crecientes de un ataque nuclear o de una extinción de la humanidad. Bueno, no actualizaron nada, lo actualizarán seguramente en los próximos días, pero estamos complicados. Se cumplieron 1000 días desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, una fecha aniversario marcada por la escalada del conflicto. Uno podría pensar, ¿habrán encontrado alguna forma de hacer que No. Escalada. La noticia más reciente es que Vladimir Putin el presidente de Rusia, decidió revisar la doctrina rusa sobre el uso de su arsenal atómico. No. ¿Esto qué significa? Significa básicamente cuándo pulsar o no el botón rojo. Ya vamos a volver sobre ese punto, pero primero quiero que repasemos de forma cronológica para entender cómo es que llegamos a esa modificación, a ese cambio. El domingo la Casa Blanca cambió de postura y le dio permiso a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance estadounidenses en Rusia, en suelo ruso. Ajá. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, lo viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Joe Biden, presidente estadounidense, se resistía, se rehusaba a tomar esa decisión, seguramente frenado por el contexto de la campaña electoral. No era un buen momento para acceder a ese pedido. En este caso, se habló en los medios estadounidenses de que, esa decisión tenía que ver con la incorporación de tropas norcoreanas entre las filas rusas. Una noticia que se viene comentando desde hace varios días. El punto es que Joe Biden parece de alguna manera anticiparse, ¿no?, a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Sí. Un Donald Trump que podría desfinanciar la guerra en Ucrania, todo apunta a que podría ser efectivamente el caso, que podría también desfinanciar la OTAN. Sabemos que no es ahí, no comparten una historia de mucho cariño Donald Trump y la alianza de la OTAN. Con ese movimiento, Biden supuestamente estaría, digo supuestamente porque no lo explicitaron de esa manera, pero lo que se lee es que Biden estaría tratando de darle más cartas a Ucrania, poner más cartas en la mesa para una posible negociación con Rusia. Mira que ahora te autorizo también a utilizar esos misiles de fabricación estadounidense y eso a la hora de negociar le podría dar otro tipo de cartas y de herramientas a Ucrania. O sea, como hay una riesgo locura, por supuesto. Como hay riesgo de que te saquen las bombas, tiralas todas ahora. Es medio eso. De alguna manera. Biden entonces tomó esa decisión de autorizar lo que hasta ahora no se podía hacer. ¿Qué pasó en la madrugada del martes? Es como el que se está cerrando el bar y le queda Sí. el vaso, y se toma el último trago y dice, yo me voy, pero no te dejo nada. O esos boliches que anunciaban que iba a cerrar la barra y se compraban 5 tragos. Dame 5 2x1. Pero hay una sensación de esto. En las últimas horas, Estados Unidos acaba de reconocer a Edmundo González, otro tema diplomático que nada que ver con la guerra en Ucrania, pero acaban de reconocer a Edmundo González como el presidente electo. Se ve que Joe Biden está avanzando en distintos asuntos. Un poco para minarle también el camino y está haciendo lo que considera que Donald Trump no haría futuro, o que él tiene que hacer antes de irse de la Casa Blanca, lo que él piensa que tiene todavía el poder de hacer. Algo de eso está sucediendo claramente. Entonces, les decía, madrugada del martes, Ucrania atacó por primera vez territorio ruso con misiles ATACMS, que son esos misiles de fabricación estadounidense de los que tanto se viene hablando. Los bombardeos fueron dirigidos contra la base militar en una región, le dicen Oblast, de Briansk, lo que claramente cruza una línea roja del Kremlin, que ya viene advirtiendo desde hace tiempo que un ataque desde Ucrania con ese armamento de fabricación estadounidense significaría que los países de la OTAN
que Estados Unidos y que los países europeos están en guerra con Se Rusia. involucran directamente en la guerra. Ahí volvemos entonces a la primera noticia que les di. Y es que Putin efectivamente modificó la doctrina rusa sobre el uso de su arsenal atómico. No todos los analistas están haciendo la misma lectura de eso que está sucediendo y las implicancias, las consecuencias que podría llegar a tener. Pero lo seguro es que a partir de ahora esa doctrina incluye los ataques directos en suelo ruso por parte de un, acá cito, Estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un Estado nuclear, apuntando claramente a la situación que se está viviendo por estas horas. Y hay amenazas, yo lo que veía es que, y no logro entender si esto es verdaderamente así o es un byte, que hay amenazas de Rusia a distintos países europeos. O sea, se mostraba un mapa, digamos, con París, con Alemania, digamos, con ciudades de Alemania. Sí, no es Vladimir Putin que haya sacado el mapa en cuestión. Sí, circula mucha información. Hay países nórdicos que empezaron a alertar a su población que era necesario prepararse en caso de crisis. Entonces hay como un temor a qué es lo que podría hacer efectivamente a Rusia. Pero la amenaza, si querés, para hablar de amenaza, es Vladimir Putin diciendo si esto sucede yo podría responder y ahora incluso en la doctrina tengo el motivo para hacerlo. No es que haya dicho ya voy a atacar a algún país en particular. El tema, como siempre, históricamente, con el famoso botón rojo, es que el que lo aprieta sabe que el otro lado apretan también, ¿no? Entonces, Sí, claro. es esa cosa de la amenaza que empata, ¿no? Es un empate de fuerzas, que están todos con el botón rojo, me dicen, mira que lo toco, mira que yo también lo toco. Sí. Y nadie lo toca. Entonces están ahí viendo. Así, hasta que un día... Hasta que hay un día que uno lo toca y a la mierda. Acá lo que queda por verse concretamente cómo va a reaccionar, cómo va a responder Vladimir Putin a los ataques ucranianos que fueron facilitados por la decisión que tomó Estados Unidos de permitirles el uso de armas estadounidenses contra el suelo ruso. Bien, amigos, amigas, todo eso está pasando en la Argentina y el mundo. Esto fue el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.